Estamos a 5 kilómetros, comandante. Salude la teniente. No contestan, señor. Prepara la parca imperial. El Nautilus era insignificante. Salúdelos otra vez. El teniente operó sobre su consola, haciendo una misma labor repetida. No contestan, señor. Es como si no hubiera nadie adentro, pero lo hay, evidentemente. Hay motores en funcionamiento y luces. Abra un canal, teniente. Listo, comandante. El licántropo se levantó de su silla, caminó hasta el centro de la cabina y empezó a hablar con voz alta, sin dejar de ver a través de la pantalla principal a la cabeza de la Parque Imperial, que abarcaba todo el campo de visión del monitor. Habla el comandante de la HFPU Nautilus. Esta es una nave federal, así que tiene la obligación de identificarse. El silencio que sobrevino a sus palabras fue absoluto. La rendija en el centro de computación que controlaba el puerto de comunicaciones no emitió respuesta alguna. Le agradeceríamos que cooperara, prosiguió en voz alta. Sabemos que su nave tiene tripulantes y que me están escuchando. Por favor, identifique, comandante. El hombre giró la cabeza para ver al ingeniero que estaba alterado. El juez Ra sintió tal espanto viniendo de aquel hombre que decidió ponerse de pie y acercarse. ¿Qué pasa? Nuestra computadora neural está completamente fuera de línea. Pues póngala a funcionar otra vez, hombre. No, atajó otro ingeniero sentado al lado tecleando bruscamente sobre la máquina. Las han apagado. ¿Cómo hicieron eso? Interrogó Ra. Es radiación. Esa monstruosa nave está emitiendo un flujo enorme de radiación en toda su circunferencia. No podemos comunicarnos a ningún lado excepto con ellos. ¿Lo están haciendo adrede? Comandante, la nave desconocida está aplicando un flujo remolcador sobre el Nautilus. Nos quieren retener. Creo que ahí tiene su respuesta. Alerta roja, motores a máxima potencia. Eleven escudos preparados. Preparen torpedos. Quiero el 85% de la energía a los reactores de la nave. Las lámparas que contenían las luces rojas apostadas en el techo de la cabina se dispararon. Los tripulantes empezaron a trabajar más a prisa, mientras que en el interior de la nave los soldados se preparaban dentro de la bahía de torpedos, algunos sin dejar de resentir un pavoroso desasosiego al ver en sus monitores holográficos a la enorme mancha que representaba en la pared imperial. Comandante, informan que no hay respuesta de los reactores. El flujo remolcador es demasiado potente. No podemos escapar de ella. El licántropo tuvo que sujetarse del respaldo de su propia silla cuando un crujido gigantesco envolvió la nave e hizo temblar todo. Los tripulantes se abrocharon los cinturones de seguridad murmurando en voz alta. Apaguen los reactores, abra otro puerto de comunicación enseguida, comandante. El capitán enojado volvió a hablar. Esta es la nave federal Nautilus de la Hermandad Federal de Planetas Unidos. Lo que están haciendo es una afrenta directa de un delito registrado en la Constitución General del Sistema Solar, consagrada por los Planetas Unidos y los mundos que la conforman. Cese su agresión o me verá obligado a abrir fuego contra su nave. Repito, cese su agresión. Hola, comandante. ¿Algún problema allá abajo? La tripulación se quedó viendo la rendija de donde salió aquella oscura, rasposa voz. ¿Quién es usted? ¿Está seguro de que quiere saberlo, oficial? Contestó Halifax pausadamente con voz divertida. No tengo tiempo para payasadas. Identifíquese, capitán Halifax. La nave enemiga está lista para disparar torpedos. Un vampiro giró su cabello alarmado. Giró su silla alarmado. ¿Quiere que suba los escudos, señor? No, no van a disparar. El joven sintió y volvió a su panel de controles, con confianza que no se vio mellada ni aun cuando la pantalla de su monitor parpadeaba en luces rojas y mostraba una imagen holográfica del Nautilus, con píxeles señalando las aletas de la nave desde donde se encontraban las salidas de sus torpedos. Señores, tendrán la suerte de ser testigos del verdadero poder de la Parque Imperial, exclamó Halifax arrogantemente, poniéndose de pie sonriendo. Me confiero incapaz de resistir la tentación de probar un arma tan poderosa ahora que he encontrado el momento perfecto de hacerlo. ¿No cree que es una movida muy arriesgada en meterse con una nave de la Hermandad Federal? Susurró tímidamente Monjobón, escudándose tras el respaldo de una silla. Halifax bajó la cabeza lentamente y se quedó varios segundos en silencio, observando al hombrecillo, quien ocultó su cabeza. Los labios delgados y largos empezaron a describir una siniestra sonrisa en su dentadura anormal y falsa. No te preocupes por tu jefe, pequeño hombre, no le meteremos en problemas. Por ello he ordenado cortar el flujo de comunicación de la nave, que obviamente también busca a la Tuxtenio. Todo lo que haremos, señor, exclamó histriónicamente, dándose media vuelta y señalando al
al Nautilus, reflejada en la pantalla principal. Es sencilla, llama claramente colocar más cargos a las espaldas de Metallus del Titanium, adjudicándole a su nave la destrucción de esta. Apaguen las luces de la cabina ahora. Mojo Bond arrugó la cara con perplejidad. Quién sabe, susurró Mainhardt suavemente mientras hacía la oscuridad. Tal vez como no les dio tiempo de mandar un mensaje de alerta, a la flota le dé por pensar que la Tuxtenia los atacó por la espalda. Justo en ese momento, como si fuera una tropa de autómatas, los oficiales plutonianos de la cabina, en su mayoría chicos y jóvenes de rostro demacrado y manos huesudas, recostaron la cabeza sobre los tableros y pusieron sus brazos encima de ellas, como niños tratando de acostarse o dormir en un salón de clases, guardando total silencio en una quietud tétrica, tragados en una oscuridad casi absoluta, apenas rota por los puntos blancos del universo y el Nautilus reflejando en la pantalla principal. Halifax se llevó las manos a la cara y con un movimiento brusco y su cuello agitándose destempladamente como si fuera de hule, se desenroscó los lentes que llevaba sobre los ojos. Mojobón tenía la boca entreabierta, se ajustó sus lentes. Podía ver la silueta del cuerpo de Halifax tras la pantalla. Ra estaba en su silla, los codos descansando en los apoyabrazos y los dedos de las manos entrelazados, viendo meditativo a la Parca Imperial. El comandante de la nave estaba sentado sobre su puesto, la gorra apenas dejaba de ver sus ojos y le formaba una sombra sobre su puntiaguda nariz. Preparen los cuatro torpedos, vamos a impactar al casco de la nave no identificada. Sí, señor. Estaciones de combate listas. Ingeniería lista, comandante. Fuego. La pantalla que era dominada completamente por un pedazo de Parque Imperial no reflejaba alteraciones. Ningún proyectil salió disparado hacia adelante. En otra situación, la escena hubiera sido divertida. Fuego. El elfo y el licántropo giraron sus cabezas. He dicho fuego, copiloto, obedezca. Pero el copiloto, quien estaba de espaldas frente a su tablero de hombros caídos, no hacía nada. De hecho, ni siquiera podía escucharlo. Solo veía a la Parque Imperial con los ojos en blanco y la boca abierta igual a un cadáver que llevaba días pudriéndose. Su rostro reflejaba la angustia personificada y sus ojos se hicieron secos y temblorosos. Se levantó de su silla lentamente y caminando hasta la pantalla principal, colocando con suavidad una yema de sus dedos sobre el cristal. Regrese de inmediato a su puesto o enfrentará un juicio marcial. Está poseído, comandante. Poseído. Mi hijo. Chilló el hombre aterrorizado. ¿Qué le pasa, por Dios? Oh, mi hijo, gimió golpeando la pantalla, temblando. Está allá afuera, flotando en el espacio. Se asfixia, mi hijo. Las exclamaciones del hombro fueron ahogadas cuando un piloto que estaba sentado del otro lado de la cabina empezó a gritar sin control, una y otra vez aullando con dolor, intentando sacarse bichos de encima con los ojos perdidos en la nada. Otro tripulante se hallaba en posición fetal vomitando. La cara de Ra estaba dividida entre la sorpresa y el asco. Por primera vez las líneas de su rostro reflejaron una emoción distinta a la determinación. Tenía miedo y se quedó atónito ante un tercer tripulante que saltó de espaldas sobre su panel de control profiriendo un alarido en el paroxismo de la histeria, como si hubiera algo en la sala de controles que le produjera un terror total. El primer afectado tenía los puños llenos de sangre, los nudillos despellejados. La cabina se había convertido en un pandemonio de gritos y tripulantes que abandonaban sus puestos, corriendo de aquí para allá, presas de pánico. La voz del comandante se perdía como otro ruido más. Ra, quien no estaba afectado por ninguna alucinación, se puso de pie lentamente, viendo como con las pupilas encogidas como la pantalla transmitía que debajo de la cabeza de la Parca Imperial se abría una plataforma y de ella emergía un cañón inmenso, tubular, oscuro, que apuntaba directamente al Nautilus. La pilota echó un ovillo en el suelo, sumida en convulsiones y en estado de shock, con la cara arrugada, las encías rojas y los labios, la barbilla manchada de espuma naranja, musitó una última cosa, un ruego: sal de mi mente. El agujero del gigantesco cañón de la Parca Imperial reflejó una luz eléctrica que venía deslizándose desde el fondo. Pronto millones de largos delgados tentáculos de medusa se asomaron por la punta. Eran rayos, relámpagos incandescentes de energía, como una araña eléctrica rodeada de patas, un monstruo latente que salió disparado hacia afuera. Al alcanzar al Nautilus, la bola de vigor cósmico no la hizo estallar, simplemente la deshizo. Anillo por anillo, viga por viga, la nave se desplazó, las piezas se separaron una de otra y entre ellas se escaparon todos los órganos de hierro, convertidos en fideos, puntos, polvo y simplemente partículas sólidas, primero como una nube, después como un largo vapor que se separaba de sí cada vez más, formando una estela de objetos. Entre ellas, el juez Ra flotaba
sin vida, con una expresión dantesca de su desfigurada cara, producto de la implosión de su cuerpo por estar expuesto al vacío del universo. Minhar Khalifa se enroscó de vuelta los lentes negros a sus ojos. Ya pueden encender las luces. Los tripulantes volvieron a incorporarse obediendo la orden operando de vuelta los controles de la nave. Todo lo que había presenciado Mojo Bond era que el Nautilus fue despedazado como un insecto, sin que éste hiciera nada para defenderse. Se había dado cuenta de que todo aquello que los tripulantes habían hecho, meter la cabeza entre sus brazos y descansar sobre el respaldo del panel frente a sus asientos, era una suerte de medida de seguridad para evitar cualquier combate producido por la mente del capitán Mojo, quien no había hecho lo mismo. Estaba experimentando no solo una jaqueca terrible, sino que además sentía el cerebro dormido, como suele suceder a veces con las piernas cuando se entumecen. Cápsula de escape. Osme Hel Kadamar ensayaba en una sala privada de descanso sobre una silla colchada sostenida frente a sí un fajo holográfico de papeles. La puerta automática se abrió tras un sonido de aire comprimido. La figura apoyada de Mojo Bond con los brazos tomados tras la espalda y la cabeza agacha se hizo presente. ¿Puedo pasar? Sí, ven acá, dijo Kadamaren sin dejar de ver el fajo de hojas. Bond se acercó arrastrándose los zapatos hasta estar en una distancia prudencial del escritorio. Dime, ¿cómo fue la destrucción de la nave? El Nautilus creo que se llamaba. Sí, el Nautilus. Oh, eso es lo que precisamente quería conversar. Que destruyeron una nave de la Hermandad Federal sí, ya me sé todos los detalles, me he enterado hace rato ya cómo fue impresionante, es decir, es difícil de explicar, pero no atacaron una sola vez a la Parque Imperial, la batalla fue aún más fácil de lo que sería si el capitán no tuviera poderes bueno, insistió que es muy difícil de explicar, pero nada pudiera hacer, ni siquiera se defendieron. Kadamaren bajó los papeles y los colocó sobre su regazo. Halifax ha sido otra inversión correcta. No fue caso precipitado y malo que destruyeran una nave de la hermandad. Como siempre, hombrecito, ves las cosas desde tu plano, y no desde arriba, como lo deberías ver, aseguró Kadamaren gustoso, alisando su bigote, descansando su espalda. Nadie sabe que la Parque Imperial existe, y todo ha sido arreglado para que la destrucción del Nautilus la sea achacada a metallos del Titanium, lo que lo convierte en todavía más en el enemigo público número uno del sistema solar. Es delicioso, exquisito, inmejorable. Somos como un poderoso monstruo sin huellas dactilares, sin identificación, libres para deshacer lo que sea. Mejor aún, tenemos un chivo expiatorio a quien culpar. Mientras tanto, pero no analizarán los pedazos destruidos del Nautilus, señor. No sé, pienso que tal vez probablemente se den cuenta de que fue destruido por una nave diferente, qué sé yo. Si te refieres al vigor cósmico, no deja más huellas que los órganos esparcidos de una nave espacial es un asesino silencioso. Cuando consigan los restos del Nautilus, solo se verán como ruinas frías que quedaron de una destrucción que tomó lugar hace días. Es todo. Que se preocupen porque los cuerpos de los tripulantes no estén quemados es otra cosa, pero tardarán semanas en llegar a una conclusión al respecto. Bond se llevó una mano a la quijada, asombrado y meditabundo. La puerta se abrió nuevamente. Mensaje urgente, señor Kadamaren. Hemos recibido la señal de una cápsula de escape y dice desde ella quien nos está dando las coordenadas para hallarla. Sin embargo, hay algo extraño. El plutoniano extendió un trozo de papel, coordenadas 369822 NE Longinus, órbita 462 V 155 634. Kadamaren. El magnate saltó de la camilla plantándose frente al oficial. Llévame a la cabina ya, debemos rescatarlo. Mojo Bond con esfuerzo los persiguió a lo largo de los pasillos. Una vez hubiera llegado a la puerta del elevador que los conduciría a la cabina de la Parque Imperial, preguntó su jefe. ¿De qué se trata? ¿Quién es? De una pieza muy valiosa, enano, dijo con una sonrisa ancha en el rostro. Ahí va mi espía secreto. Amén. Vanek se hallaba sentado en una silla de respaldo altísimo frente a él. Él
A él estaba un elegante y enorme escritorio casi vacío. El Shah se encontraba solo y lo único que lo acompañaba era una pluma y una hoja de papel frente a sí, donde sellaría el destino de Metallus del Titanium, el rey de los ogros. Había estado despierto toda la noche, sorprendiéndose a sí mismo de la velocidad del tiempo y de lo mucho que había pasado al respecto. Pensamientos que ahora había quedado perdidos en el espacio y reciclándose. Metallus había dado la orden clara de que los soldados debían aceptar las decisiones de Panet, sea cual fuera. Esto, sin embargo, no le preocupaba al Shah, quien se había pasado más tiempo pensando en Claudia, el león y también en Hathor que en la armada de los ogros. Panek se inclinaba a castigar a Metallus, a castigarlo él mismo, quitándole la vida, pero esa decisión cambiaría radicalmente la forma en que muchos lo verían. Al principio no le preocupó este destello, pero ahora, 7 días después de que los ogros hubieran aterrizado en Hamil y que estos, contra todo pronóstico, se ganaran la empatía de los pobladores, había hecho que aquello se convirtiera en un problema grave. No habría motines, no habría pero se quedarían recuerdos, sí quedarían cicatrices. Panek vivía con demonios muy poderosos, pero el resto de los elfos no. El resto de los elfos seguían pensando como elfos, seguían resonando con la misma mística de los elfos y como lo hacía sentirse sucio, se hallaba a sí mismo dándose cuenta de que estaba por deliberar sobre un castigo impuesto por su yo activo y no por su yo como representante de la justicia. Se hallaba a sí mismo dándose cuenta de que estaba siendo un verdugo político. Titán tenía ciudades inmensas, verdaderas metrópolis maravillosas, algunas consideradas las mejores y más grandes de todo el sistema solar, pero el centro de poder, por más extraordinario y extraño que fuese, confluía en Hamil. Él era Shah de los elfos, el comandante en jefe, y su poder sobresalía incluso por encima de los políticos a quienes había ordenado no presentarse en el pueblo. El progreso hacía que cada vez fuera más difícil mantenerlos a raya. Ellos eran pacifistas, eran elfos, pero esto no le importaba en el fondo. Era demasiado tarde para que pudiera detenerlo de su decisión. Tomó la pluma, la mojó en tinta y justo cuando iba a escribir su sentencia, abrieron las puertas del despacho. ¿Acaso ya no existe respeto para el Shah? Entre todos los elfos no hay ninguna regla de cortesía que implique golpear la puerta antes de pasar adelante, repuso de Gauss. Tiene razón, no la hay, aunque es una norma de educación. Una norma de educación donde en el libro no escrito sobre normas de educación de cualquier cultura en el sistema solar. Tal vez los ogros han estado enseñándote un par de mañas. Oh, no tienes idea, pero creo que sabes bien a qué vengo. Lo sé, es increíble que también sepas con exactitud el momento en que iba a hacerlo. Hay cosas sobre nosotros, los elfos silvestres, que incluso ustedes los elfos a secas desconocen, pero ese es otro tema. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto, Panek? El Shah bajó la mirada para ver la hoja de papel vacía. Haré lo que tengo que hacer. Entonces te refieres a hacer lo correcto. Panek guardó silencio viendo fijamente de Gauss. ¿Vas a hacer lo correcto? Insistió el elfo oscuro. ¿Cómo sabes tú que es lo correcto? Sé que es lo correcto porque es lo mismo que Kant te hubiera dicho que hicieras. Esto ya no se trata de Kant, dijo con vehemencia, apoyando las manos sobre la mesa. Ya no sé qué tanto se parezcan tus ideales a los míos de Gauss. Por eso te pido que me digas, según tu opinión, qué es lo correcto. Lo que tú tanto temes por no completar tu venganza. Panek, deja libre a Metallus del Titanium. Panek golpeó la mesa con su puño izquierdo. La impresionante fuerza del elfo no solo astilló la madera debajo de su puño, sino que además dejó una profunda marca sobre ella. De Gauss no se inmutó, seguía de pie tras el escritorio viendo fijamente al Shah. ¿Cómo te atreves a pedirme semejante cosa? ¿Con quién hablo? Preguntó lentamente. Con Panek, quien desea vengarse con el Shah, que escuchó la historia de la hija de Metallus y el león Kanach, y que sabe en el fondo que esta fue verdad. Panek guardó silencio automáticamente, conteniendo esa ira que los asemejaba cada vez más a un tigre salvaje. Hay algo más importante que Metallus del Titanium obrando en el fondo, Panek. Lo escuchaste y lo sabes. Trataron de incriminarlo con el corte de la Hermandad Federal. Ese no es nuestro problema, no nos concierne a nosotros, los elfos. Aun cuando mañana puedes causarle un daño irreparable a los ogros, de quienes ya nos hemos vengado, los ogros tampoco son nuestro problema. Ya veo, entonces no esperes que te siga acompañando. Ambos elfos quedaron sumergidos en un profundo silencio. Panek concedió la misión de Gauss con su silencio, limitándose a observarlo mientras este se daba media vuelta y salía del despacho. Pero de Gauss apenas logró hacerlo a un lado para evitar ser embestido por otro elfo. Shah, alerta roja. Panek por inercia se levantó de su silla. ¿Qué pasa? Los radares han detectado una nave espacial gigantesca acercándose a Titán a gran velocidad. El
subterráneo del palacio de Hamil seguía intacto, a pesar, a pesar que sobre él yacían algunas ruinas. Los pisos inferiores y bajo la plaza donde se construyó la Nubis seguían operando con una infinidad de máquinas y pantallas de impresionante tecnología que diferencia por completo de la apariencia medieval del pueblo. Un puente de acero que cruzaba un precipicio bajo tierra llevaba una sala circular con un monitor gigantesco en el centro. El lugar estaba a oscuras, irradiado por luces fosforescentes y amarillas, con planos del sistema solar. Panek estaba frente a la silla principal. Un elfo de pelos desordenados tecleaba rápidamente sobre una computadora táctil holográfica. Se han tratado de comunicar con nosotros. Sí, ya lo hemos dejado de esperar y lo han aceptado. Sin embargo, en su último mensaje lo que me preocupa, ¿qué dice? Léalo usted mismo. El elfo apretó una tecla y en la pantalla frente a él que iluminaba su cara le confería una blancura espectral. Apareció el mensaje: Entréguenos a la Tuxtenio. Saben que están aquí. Vanek frunció el ceño y apoyó la mano en el respaldo de la silla. Muéstrame la imagen. Esto es lo que las cámaras han captado, Sha. El elfo apretó una tecla y en la pantalla gigantesca apareció un bulto enorme de poca nitidez, de un color tan negro que se esperaba de sí mismo en la oscuridad del universo. Es enorme. ¿Cómo supieron que la Tuxtenio estaba en Hamil? ¿Acaso no ordené que siguieran todas las señales de Titán? Y lo hicimos, ya, pero ellos de algún modo lo supieron. Y lo extraño, señor, agregó un soldado vestido de uniforme, es que no penetraron en nuestros escudos, no usaron ninguna tecnología para leer señales de la Tuxtenio. Panek cruzó los brazos viendo la imagen en la pantalla principal. Eso solo quiere decir una cosa, ya. Alguien les dijo que la nave de los ogros está aquí. Esto se pone cada vez peor. Teniente Alista a los soldados inmediatamente. Toca la alerta roja. Hamil, abra el refugio, dispersen las provisiones, custodien a metallos del titanio a una celda y ordenen al resto de los ogros que regresen a su nave. Pongan en marcha la Nubis. Despegaremos en 10 minutos. ¿A cuánto tiempo está esta nave de titanium? Va a llegar a la órbita en 15 minutos, señor. En menos de 5 minutos Hamil quedó desierta. Los elfos, colaborando entre sí y trabajando en equipo como siempre solían hacerlo, sumaron sus esfuerzos a la experiencia que ya tenían para los casos de emergencia, por lo que prepararon las provisiones, tomaron las precauciones necesarias y metieron a toda la población en el subterráneo en corto tiempo. Afuera, los viejos y nuevos tripulantes de la Nubis apenas tuvieron tiempo de despedirse de sus seres queridos. Todos corrieron a través del campo para abordar la nave espacial desde diferentes puntos. Cuando Panek llegó a la cabina, sintió una sensación de vacío en el estómago. Ya la había sentido minutos antes, cuando se colocó el uniforme. Decía, pero volver a entrar en aquel lugar que le había producido sensaciones tan fuertes que llegaron a descalabrar inclusive su estoicismo férreo de elfo, le produjo malos sentimientos. Los tripulantes que apretaban botones con celeridad sobre sus tableros, las paredes y el techo, ponían los monitores, los sistemas y las máquinas a trabajar. Los aullidos de fusión de energía que provenían de las turbinas cundían todas las salas y pasillos que parecían hechos de plata. El Shah estuvo a punto de sentarse en su puesto de mando, cuando al girar la cabeza observó que De Gauss estaba sentado en su silla, viendo a través de una mirilla colocada en el casco de hologramas que le permitía fijar sus objetivos. Tenía entendido que había reunido a su puesto. De Gauss no se inmutó y por momentos pareció siquiera prestar atención a las palabras de Panek. Giró su silla y poniendo en línea su monitor dijo: tengo un mal presentimiento sobre esto, así que me necesitas. El Shah rió con cierto sarcasmo y apoyó la espalda sobre la silla. Motores listos, ingeniero. Motores listos y en marcha, Shah. Máquinas listas, teniente. Listas y en orden. Preparen ignición. Despeguemos ya. Las turbinas de la nave con forma de halcón y cabeza de lobo se encendieron de tal manera que parecían soles estallando. El pasto de los campos se dobló hasta acariciar la tierra. Los árboles se encorvaron. La nube brilló tanto que cegó toda una refulgante luz blanca, y elevándose y recibiendo un ángulo rápido y brusco, dejó todo atrás con un relámpago, convirtiéndose en un punto blanco en el cielo. Acabamos de salir de Titán, preparando sistemas de gravedad espacial, deteniendo turbinas progresivamente, calculando ruta de órbita. Esperamos sus órdenes ya. Calcule la ruta y haga algo alto total. Quiero hacer contacto visual directo con la nave espacial desconocida. Informe sobre ella, por favor. La nave espacial desconocida desacelerado hará contacto visual con ella en 60 segundos, dijo el alférez quien controlaba el sistema de radares. Debo agregar, ya que es un cuerpo realmente inmenso.
Ya lo veremos. Habiliten la pantalla principal. Dos brillantes líneas plateadas surcaron el monitor y al levantarse una en dirección contraria a la otra, abrieron la ventana que permitía hacer ver hacia el cosmos. Panek tomó ambas manos entre sí, apoyándose sobre la silla. Toda la tripulación operaba sus controles. Lo único que se escuchaba era dedos y manos operando en un espeso silencio. De Gauss se levantó de su silla, se colocó al lado del Shah y cruzando los brazos se puso a ver la pantalla. Serio, era como una tribu de cazadores en silencio. La pantalla, sin embargo, solo reflejaba la misma negrura de siempre, con el destello de las constelaciones lejanas palpitando. Poco a poco, incluso el sonido del tecleo fue desapareciendo y la inquietud se hizo absoluta. Ahí está, ¿dónde? De Gauss hizo una seña con la cara. Ahí, míralo. Panek giró la cabeza para ver de vuelta la pantalla y, en efecto, tal como su estratega se lo había indicado, un punto tintilante aún más negro que la misma negrura del universo se movía en la pantalla. A esa distancia ni siquiera la nubes y la tuxtenio puestas juntas 3 veces serían visibles, comentó en voz baja el ingeniero con miedo. Ya nos han visto. ¿Cómo lo sabes, ingeniero? Porque están tratando de comunicarse nuevamente y esta vez no por el centro de comunicaciones en Hamil, sino directamente a nuestra nave, señor. Panek y Gauss cambiaron miradas brevemente. Comuníquenme. Canal de comunicación abierto. Panek se puso de pie y habló en voz alta. Les habla el Shah Panek de la nave espacial élfica Nubis de Titán. Hemos recibido sus mensajes. Por favor, identifíquense. El espeso, tétrico y silencio que sobrevino hizo por un momento pensar a todos que el mensaje del Shah no había sido siquiera transmitido y que las líneas estaban muertas. Aquí la flota federal de la Hermandad de Planetas Unidos. Sabemos que la nave espacial Tuxtenio, comandada por metallos del Titanium, está en la luna de Titán. Por favor, entréguenosla. Entiendo su preocupación, pero su identificación es suficiente. ¿Quién comanda la nave? Un breve periodo de silencio sobrevino hasta que la voz mecánica emitió respuesta. La información es confidencial. Nunca había visto una nave así en la flota de la Hermandad Federal de Planetas Unidos. Esta es una embarcación secreta en una misión secreta. Por lo mismo no podemos revelar la información requerida por ustedes. La situación de la nave espacial Tuxtenio ha impulsado que la hermana considerara conveniente el lanzamiento de esta unidad de combate. Por favor, entrégonos a Metallus del Titanium. No entregarlo recaerá en una grave violación del Tratado de Planetas Unidos. Panek se adelantó unos pasos, mientras más se revelaba el inmenso monstruo negro que se acercaba rápidamente a la nubis. Más profuso era el desagrado y la desconfianza marcada en su rostro. Una nave espacial de esta envergadura debe traer a bordo a un comodoro, o por lo menos un delegado juez de la Hermandad Federal. Quisiera saber quién. Esta vez el silencio fue más largo. Finalmente la voz mecánica lentamente emitió una respuesta. El juez Ra. Quisiera comunicarme con él, por favor. Shah de la nave espacial Anubis de la luna de Titano, entregue inmediatamente la nave espacial Tuxenio o incurrirá en una falta grave del Tratado de Planetas Unidos que puede acarrear severas consecuencias. Por favor, insistió, atajó Panek, levantando más la voz. Requiero hablar con alguien de mayor rango que usted. Por favor, comuníqueme con el juez Ra. El juez Ra no puede ser molestado ahora. Conozco personalmente al juez Ra, pues creció en Titán. Cuando usted le comunique que es Panek quien desea hablar con él, le garantizo sin lugar a dudas que él acudirá a hablar conmigo. El ingeniero de comunicaciones giró la silla. Shah, la nave ha cortado la comunicación. Alerta roja, señor. La nave ha acelerado su velocidad. Se embalan hacia nosotros. Alerta roja. Preparen muestra puestos de combate. La alarma general cundió los pasillos. Los soldados empezarán a correr con el fin de ocupar sus puestos de combate, besando los símbolos que llevaban anudados a collares. De Gauss se acercó lentamente hasta estar en el pie de la pantalla, observando la gigantesca nave espacial en todo su esplendor, acercándose como una enorme y monstruosa, grotesca criatura marina con la intención de hacer pedazos a su presa. Se tratan de comunicar nuevamente con nosotros. Comuníquenos. Habla el capitán Menhart Halifax de la Parca Imperial, dijo una voz rasposa, altísima y desagradable, que resultaba agonizante por el tímpano de los elfos. Esta es la última oportunidad que tienen de rendirse. Su nave será abordada. Es la única alternativa que tienen. De lo contrario, afrontarán aniquilamiento inmediato. Panek frunció el ceño y abrió la boca sorprendido. Se, se, se Observó a De Gauss y articuló con sus labios el nombre Meinhard Halifax, como si no hubiera dado crédito a lo que acaba de escuchar. Esto es malo, Panek. Esto es muy, muy malo. Gruñó sentándose en su puesto, bajando el inmenso arnés cableado que tenía el casco virtual desde donde podía ver el exterior de la nave. Tanto los copilotos de la cabina como los ingenieros y el subcapitán reflejaban en sus rostros no solo la sorpresa, sino también la incredulidad. El rostro estoico de los elfos se derretía lentamente para adoptar una expresión de miedo.
y desconcierto palpitantes aún más grandes que los que producían el inmenso tamaño de la Parque Imperial. ¿Por qué la Luna Io quiere declarar una guerra a Titán? Han enloquecido, presentó el subcapitán con altiva vehemencia. No entiendo que uno de nuestros mayores aliados comerciales, quien es el nuevo emperador, quien ha reemplazado a Gargajo y por qué hace esto. No, atajo de Gauss, sin dejar de ver por la mirilla, no es Io, ni tampoco es un nuevo emperador. Esa nave monstruosa no pertenece a la armada de esa luna. Yo las conozco bien. Entonces no era Main Halifax, sí era, dijo Panek en voz sombría. Se sentó en su silla, a la vez que los elfos la observaban con caras desahuciadas como gatos con expresiones humanas. Pero algo me dice que ya no es comandante de la Armada Imperial de Io, ahora está por su cuenta. La cabina quedó sumida en un silencio profundo que se sostuvo por largo rato, a medida que la tripulación calibraba cada movimiento de la nave enemiga y esperaba alguna orden de Panek. De pronto uno de los elfos, un teniente, apretó los puños. Maldición, mierda, gruñó dando un fuerte puñetazo a su tablero. La abstracción que ejercía la Parca Imperial sobre los elfos se rompió. Todos observaron fijamente el teniente Panek y de Gauss que se sacaba su cabeza en la mirilla. Lo siento, señor, es que me he pasado los últimos días trabajando acerca de los ogros. El ingeniero se levantó de su silla con un largo papel en la mano y lo entregó a Panek. El malestar de su rostro era solo comprobable por el desasosiego que expresaban sus ojos. Se acomodó los delgados anteojos redondos y frunciendo el ceño esperó la respuesta de Sucia. Son las especificaciones y detalles de la nave, lo que pude averiguar desde la distancia a la que se encuentra de nosotros ya. ¿En qué nos aventaja la Parca Imperial además del tamaño? Básicamente en todo. De Gauss se acercó al respaldo de la silla de Panek, leyendo los datos del espectral papel holográfico que éste sostenía en sus manos, hasta que Panek lo deshizo con sus manos y este desapareció en una nube de píxeles brillantes. Básicamente en todo lo que se refiere a combate, repuso el ingeniero. Sin embargo, tenemos la carta de la velocidad sobre mucho más rápidos. Lo que no quiere decir que ella tampoco tenga una maniobrabilidad formidable por su tamaño, intervino de Gauss, levantando la cabeza hacia la pantalla principal donde el monstruo había cobrado una nueva dimensión. ¿Cómo lo saben, estratega? Ese dato no aparece en mi reporte. Por la forma de la nave, su diseño francamente impresionante. Quienes la construyeron no se basaron en los esquemas establecidos, sino que reinventaron por completo la ingeniería, el arte del diseño, todo. Ellos empezaron desde cero.